Hola chicos, muy buenas tardes. Hoy vamos a trabajar un tema que se llama el sustantivo y su morfología. Entonces el objetivo de este tema es aprender sobre el concepto de sustantivo, su estructura y las variantes que tiene un sustantivo. La metodología está basada en tres etapas. La primera es la comprensión del contenido, la segunda es una práctica que vamos a hacer con ejemplos y ejercicios y la tercera etapa es un ejercicio final que nos va a ayudar a concluir todo lo aprendido. Los materiales que necesitamos pues es un computador, un smartphone, una tablet que nos permita visualizar pues este video y también cuaderno y lápiz para desarrollar las actividades propuestas. La evaluación está basada en ejercicios prácticos, que es lo que vamos a desarrollar dentro de esta exposición, dentro de esta clase. ¿Cuánto tiempo vamos a dedicar a esta clase o al desarrollo de este tema? Vamos a dedicar 2 horas de clase. Entonces, continuemos. ¿Qué es el sustantivo? Como dijimos, pues es el tema principal del que vamos a hablar en esta presentación. Entonces, el sustantivo es toda aquella palabra que sirve para designar personas, animales o cosas, ¿sí? Y estas personas, animales o cosas pueden estar en la realidad o pueden ser abstractas. Por ejemplo, las personas como ustedes, como yo, como el señor de la tienda, son personas de la realidad, al igual que los animales. Y muchas cosas también son de la realidad, como un tomate o una cama o un lápiz, las podemos tocar. Pero tenemos otro tipo de sustantivos que no los podemos ver ni tocar, pero sabemos que existen, como por ejemplo los sentimientos. Nosotros sabemos que la alegría existe y que sirve como sustantivo, que el amor existe y que es un sustantivo, porque yo puedo decir el amor es algo muy bello. Y en ese momento el amor, la palabra amor, está fungiendo como sustantivo. Representa ese sentimiento. Entonces los sustantivos pueden ser de la realidad o pueden ser abstractos. Entonces estamos hablando de que vamos a ver el sustantivo y su morfología. ¿Cómo así la morfología? Entonces la morfología es aquella parte de la gramática que estudia la estructura interna de las palabras. O sea, cómo se forman las palabras, qué partecitas tiene cada palabra para que tenga sentido o significado. Entonces, esta parte de la gramática nos va a decir lo siguiente: para que un sustantivo exista o para que tenga sentido o significado, debe tener unas partecitas. Entonces, ¿qué dice la morfología sobre la estructura o conformación de un sustantivo? Dice que debe tener mínimo una raíz, ¿sí? O sea que todo sustantivo tiene una raíz, que va acompañada por un morfema, que puede ser de tipo flexivo de género, flexivo del número, o morfemas dependientes derivativos, que son prefijos y sufijos. Para entenderlo un poco mejor, vamos a verlo con un ejemplo. Entonces, nos dice que todo sustantivo tiene una parte fija que posee un significado y la base sobre la cual se crean nuevas palabras. Que esa parte fija del sustantivo se llama lexema o raíz. Por ejemplo, la palabra perro. ¿Cuál sería la raíz de ese sustantivo? Entonces la raíz sería perro. Esa sería nuestra raíz en este sustantivo. Entonces, ¿qué es la O? Pues la O es esa palabra que funge como morfema. O sea, el morfema es todas las letras, palabras que podemos pegar a la raíz para que tome sentido ese sustantivo. Entonces la O, yo podría decir que yo puedo colocar acá, puedo sumarle a esta raíz una O o una A para darle sentido, para que digamos que ahora ya no es per, sino perro o perra. Pero fíjense que esta letra que le voy a sumar a la raíz es un morfema. ¿Y de qué será? ¿De género o de número? ¿Qué nos indica este morfema? Nos indica el género del sustantivo. Si yo coloco la O diría que es un macho, perro. Si coloco la A diría que es una hembra, perra. Entonces, mire que este morfema es un morfema flexivo de género porque nos indica el sexo o el género del sustantivo. Pero yo también podría agregar una letra más a ese sustantivo que puede ser la S. Entonces ya diría perros o perras. ¿Y esta S qué sería? Sería el morfema flexivo de número. ¿Por qué? Porque esa letra nos va a indicar
que estamos hablando en singular o en plural, o sea que estamos hablando de un perro o de perros. Ustedes fíjense que la morfología nos dice, ojo, los sustantivos tienen una raíz y unos morfemas que se van sumando a la raíz para darle sentido. Entonces, por ejemplo, niña, la raíz es niño. Y tenemos un morfema de género que nos va a definir si es niño o niña. Y podemos sumarle también un morfema de número para saber si es singular o plural. Lo mismo pasa con abuelo, que la raíz es abuel. Y tenemos el morfema de género, el morfema de número, que podríamos decir que se podría conformar el sustantivo abuelos. Bueno, entonces nos queda un morfema para ver. Ya vimos los morfemas flexivos de género y de número que se pueden sumar a la raíz. Pero ¿cuáles son los morfemas derivativos? Entonces son aquellas letras o palabras que se pueden sumar antes de la raíz, después de la raíz o entre el medio de la raíz y que nos van a dar sentido o nos le van a dar significado a nuestro sustantivo. Entonces, por ejemplo, los morfemas derivativos que están antes de la raíz se llaman prefijos. Los morfemas derivativos que están después de la raíz se llaman sufijos. Y los que están entre la raíz y un sufijo se llaman interfijos. Y están los circunfijos también, que rodean la raíz. Entonces, por ejemplo, en este, como podemos ver acá, este sustantivo dice arbolito. Entonces, fíjense que árbol sería la raíz de nuestro sustantivo, o lexema. Lexema o raíz significa lo mismo. Y hito sería un morfema derivativo. O sea, sería un sufijo que va después de la raíz y que nos le va a dar un sentido a nuestro sustantivo. Ya no es un árbol, sino un arbolito. Entonces nos da significado, nos cambia el significado de nuestro sustantivo y nos construye un nuevo sustantivo. Entonces, por ejemplo, ¿será que yo puedo tener varios tipos de morfemas en una palabra? Claro que sí. Por ejemplo, la palabra niñitos. ¿Cuál sería la raíz? Sería niño, ¿cierto? ¿Y cuál sería un morfema? Entonces, esa sería la raíz o lexema. ¿Y IT qué sería? Sería un morfema derivativo. Bien, que sería un sufijo porque está después de la raíz. Y la O, ¿qué sería? Sería un morfema de género. Nos va a indicar que no es una niñita, sino que son niñitos, o sea, que son hombrecitos o varones. Y tendríamos un cuarto morfema que sería un morfema de número. Nos está diciendo que no es un niñito, sino que son varios niñitos. ¿Sí? Estamos hablando que ya es en plural. Entonces fijemos que en este sustantivo niñitos, tenemos la raíz, un morfema derivativo que sería un sufijo porque está después de la raíz, y tenemos un morfema de género que nos indica el género que tiene el sustantivo y un morfema de número que nos indica que está en plural. Entonces, ¿cuál va a ser la actividad que vamos a desarrollar en este punto? Vamos a mirar estos 7 sustantivos y los vamos a dividir así como hicimos con niñito. Vamos a mirar cuál es la raíz. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la raíz de bisabuelos? Entonces sería abuel, ¿cierto? Sería la raíz. El bi sería ¿qué? Un prefijo porque está antes de la raíz. La o sería un morfema de género porque nos diría que son, bueno, en este caso, pues podríamos decir que es varón, ¿no? Varones. Bisabuelos o que los dos, estamos hablando de dos. Bueno, y la S sería un morfema de número. Nos diría que son bisabuelos. Estamos hablando de los dos abuelos, los dos bisabuelos o de una pareja de bisabuelos. Lo mismo, entonces podríamos dividir ya nuestros sustantivos, así como hicimos con niñitos, podríamos dividirlo e identificar cuál es la raíz, cuál es nuestro morfema derivativo, cuáles son los morfemas de género y el morfema de número para cada uno de estos sustantivos. Algunos sustantivos puede ser que no tengan morfemas derivativos, como algunos puede ser que no tengan morfema de número, como algunos sustantivos puede ser que no tengan morfema de género. Entonces no importa, lo importante es que hagamos la división de estos sustantivos e identifiquemos esas partes de las cuales están compuestos. Esa es la primera tarea a entregar, ¿listo? Entonces, cuaderno y lápiz y empecemos a trabajar. Bueno, esta es la segunda parte.
y es que los sustantivos se clasifican en diferentes tipos de sustantivos según el género. Por ejemplo, hay sustantivos que no presentan alternancia de género. Quiere decir que ese sustantivo no lo puedo expresar como si fuera de género femenino o de género masculino. Simplemente tiene un tipo de género, no tiene otra forma de expresarse. Entonces, dice que el género lo concreta en elementos acompañantes como adjetivos determinativos, adjetivos calificativos. Por ejemplo, ¿será que yo puedo decir la sola? No, no puedo decir que el sol tiene una forma de expresarse en forma femenina. Simplemente es sol, o sea, no presenta alternancia de género. O árbol, ¿será que árbola existe? No existe. Entonces diríamos que no presenta alternancia de género. Estos sustantivos no presentan alternancia de género. También existen los sustantivos que presentan alternancia de género. Quiere decir que al cambiar una vocal al final, vamos a cambiar el género que tiene el sustantivo. Por ejemplo, perro, si le cambio la O por la A, sería perra. Cambié el género. Entonces sí tiene una alternancia de género. Solamente con cambiar la última letra que conforma el sustantivo. Tenemos los sustantivos heterónimos. Entonces dice, la diferencia de género no se marca a través de la terminación de la palabra. La diferencia de género se marca a través de otra palabra diferente. Quiere decir que este sustantivo, los sustantivos heterónimos, no puedo cambiar el género simplemente cambiando una letra al final, sino que el género contrario está estipulado por una palabra diferente. Por ejemplo, ¿qué sustantivos son heterónimos? Hombre, yo no puedo decir hombra, sino tengo que decir mujer. A carnero no le puedo decir carnera, sino tengo que decir oveja. Entonces, el cambio de género me exige utilizar otra palabra, no simplemente cambiar la última letra. Entonces se llaman sustantivos heterónimos. Sustantivos comunes en cuanto al género. Entonces dice que el género de estos nombres los concreta el elemento que lo acompaña, es decir, los adjetivos determinativos, calificativos y los artículos. Identifica seres animados. Ojo con esto, es importante. Los sustantivos comunes en cuanto al género identifican seres animados, o sea, seres vivos que se mueven, ¿sí? Por ejemplo, y que están terminados en ista, a, e i. Entonces, por ejemplo, eh, pianista. Entonces, ¿será que yo puedo decir entonces, ese sustantivo lo que quiere decir es que es común para los dos géneros. Lo que determina el género es, en este caso, el artículo que lo acompaña. Por ejemplo, yo digo el pianista o la pianista. El sustantivo es el mismo, pero ¿qué es lo que me determina el género? No es el cambio de la última vocal, ni tampoco utilizo otra palabra. Lo que me determina el género es el artículo, sustantivo o adjetivo que acompaña a ese sustantivo. Por ejemplo, yo puedo decir el artista o la artista, el dentista o la dentista. ¿Sí ven? Entonces, sustantivos comunes en cuanto al género son aquellos cuyo género está determinado es por el elemento que acompaña el sustantivo e identifica seres animados. Los sustantivos ambiguos en cuanto al género son sustantivos no animados. Ojo, los comunes en géneros hablan de sustantivos de seres animados y los ambiguos en cuanto al género hablan de sustantivos no animados, que también están determinados por el elemento que lo acompaña. Por ejemplo, el mar no es un ser animado. Sí, el maratón, el calor o la calor no son seres animados. Entonces, pero el género está determinado por el elemento que lo acompaña. Yo puedo decir el mar, el calor o la calor, el maratón o la maratón. Entonces, el género se está determinando por el elemento que lo acompaña. Bien, y como les digo, lo que se diferencia entre estos dos es que los comunes en género habla de seres animados y los ambiguos en géneros hablan de seres no animados. Los sustantivos epicenos. Sustantivos cuyo género es único y no se determina por el elemento que lo acompaña. Ojo, no se determina por el elemento que lo acompaña.
el género no está determinado por el elemento que lo acompaña. Tiene un solo género, no puedo decir ni femenino ni masculino, simplemente tiene un solo género. Por ejemplo, yo puedo decir la persona, pero no puedo decir la persona. ¿Ven? No puedo cambiar el género cambiando la última letra, pero tampoco puedo determinar el género con un acompañante. Por ejemplo, yo no puedo decir el persona. El artículo no me va a cambiar el género, porque ese sustantivo solo tiene un género y el género no está determinado por quien lo acompaña. Yo puedo decir la víctima, no puedo decir el víctima porque no es correcto, o sea que el género no cambia por quien lo acompaña, y tampoco puedo decir la victimé o la victimó porque tampoco concuerda con el sustantivo. Entonces los sustantivos epicenos son aquellos que tienen solamente un tipo de género y que su género no está determinado por los elementos que lo acompañan. Entonces ya vimos esta clasificación. Tenemos 6 tipos de sustantivos según el género. ¿Cuál es la actividad que vamos a desarrollar? Entonces, acorde a la clasificación de los sustantivos en cuanto al género, completa el siguiente cuadro. Tenemos un listado de sustantivos. Vamos a decir cuál es el género de ese sustantivo o vamos a expresar ese sustantivo en sus dos géneros. Si tiene los dos géneros, ¿no? Porque ya vimos que hay sustantivos que tienen un único género. Entonces vamos a decir, ¿cuál sería el género o la expresión en los dos géneros del sustantivo Julián? Entonces yo puedo decir que es Julián o Juliana. Y vamos a decir que acorde a la clasificación, ¿qué tipo de sustantivo es? Entonces yo digo, es un sustantivo que presenta alternancia de género. Quiere decir que al cambiar la última letra o la última vocal, cambia el género. Caballo. ¿Será que yo puedo decir caballa? No. ¿Cómo es la expresión de los géneros de caballo? Sería caballo para el macho, yegua para la hembra. ¿Y esto qué sería entonces? Un sustantivo heterónimo. ¿Por qué? Porque recuerden que tenemos que utilizar otra palabra diferente para expresar su oposición de sexo. Por ejemplo, psiquiatra. ¿Cuál sería la expresión en género de psiquiatra? Por ejemplo, en masculino sería el psiquiatra y en femenino sería la psiquiatra. Ese psiquiatra, esa psiquiatra. Entonces fíjense que el sustantivo sigue siendo el mismo, pero ¿qué es lo que está definiendo el género del sustantivo? Pues lo que está acompañando al sustantivo. En este caso el artículo el o la es lo que define el género. ¿Y qué dijimos? Que aquellos sustantivos cuyo género está definido es por los elementos que lo acompañan y que hablan de seres animados son sustantivos comunes en cuanto al género. Entonces ustedes van a decir meteorito, ¿cómo sería expresado en masculino y femenino meteorito? Si tiene una forma de expresarse en femenino y si no, ¿cómo podríamos identificar el género de este sustantivo y a qué clasificación pertenece? Lo mismo con abeja, puerta, ¿sí? Es decir, identificando o expresando en género cada uno de estos sustantivos, identificando a qué clasificación pertenece. Bueno, entonces cuaderno y lápiz en mano y a trabajar, chicos. Por último, también decimos que hay una clasificación de los sustantivos según el número. Y esa es mucho más sencilla, ¿no? Porque sabemos que un sustantivo en singular sencillamente no representa ninguna terminación específica. Yo puedo decir la manzana, no hay cambio en el sustantivo cuando está en singular y seguimos hablando de uno. Entonces la primera clasificación es el sustantivo en singular es aquel que habla de una sola cosa, persona o animal y no tiene modificación en su terminación. También tenemos los sustantivos que están en plural. Sustantivos en plural son aquellos que hablan de dos o más personas, animales o cosas. Y sí hay una modificación en el sustantivo cuando hablamos del plural. Por ejemplo, si hay un sustantivo en plural, se tiene que agregar la S o la ES al final. Entonces el empleo de una u otra depende de la terminación. ¿Qué quiere decir? Cuando utilizamos la S en un sustantivo para decir que está en plural o cuando utilizamos la ES. Entonces lo que nos define cuándo utilizar S o ES son estas pequeñas reglas.
Se añade S a las palabras terminadas en vocal átona y las acabadas en A, E, I, O tónicas, por ejemplo, cosas, amigos, sofás. Cuando agregamos S, eh, S o S a los sustantivos que acaban en I y U. Por ejemplo, jabalí, esquí, sería esquís. Y también se añade ES a las palabras que acaban en consonantes distintas de S o X. Por ejemplo, león sería leones, árboles, agregamos la S. Entonces, cuando hablamos de la clasificación de los sustantivos según el número, técnicamente estamos hablando de dos clasificaciones generales, cuando hablamos en singular y cuando hablamos en plural. Y también tenemos algunas excepciones, que es que cuando los sustantivos terminan en S o X y la acentuación es llana o esdrújula, entonces no se agrega ni la S ni la S. Por ejemplo, yo no puedo decir las tesis, las tesises no aplica porque termina en S, como dice acá, y la acentuación en este caso sería llana. Entonces no aplica el uso de la S y la S a la hora de aplicar el plural. Bueno, esto es muy sencillo. Vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, acorde a la clasificación de los sustantivos en cuanto al número, completa el siguiente cuadro. ¿De qué trata este ejercicio? Por ejemplo, está el sustantivo casa. Ustedes van a decir cuál es el plural del sustantivo casa. Sería casas. Y van a decir la clasificación. Te diría, eso es un sustantivo en plural terminado en vocal, por lo cual se aplica la S nada más y no la ES. Por ejemplo, avión. Avión, si bien, ¿dónde está la acentuación? Está en la última sílaba, quiere decir que la acentuación es aguda y eso nos va a llevar a utilizar no la S sino la ES. Entonces, el plural sería aviones y terminada en consonante diferente de S y X. Entonces, aquí vamos a colocar cómo sería el plural de cada uno de estos y si se aplica S o ES o si sencillamente no se puede, son sustantivos que no tienen plural. Por ejemplo, si yo digo el amor o los amores, el calor o los calores, ¿será que sí sería el plural calores? Entonces, esa es la pregunta. ¿Cuál sería el plural? Y en la clasificación diríamos por qué si se aplica S, si no se aplica ES, o si sencillamente queda como está su base, el lexema original. Bueno chicos, entonces terminado este cuadrito, procedemos ya al ejercicio final de conclusión. Y es muy sencillo, identifica en el siguiente texto los sustantivos utilizados y completa el cuadro. Entonces quiere decir, los cerdos de mi granja se están enfermando. Por ello he llamado al veterinario para que lo revise. Este es el texto que les estoy entregando. Los cerdos de mi granja se están enfermando. Por ello he llamado al veterinario para que lo revise. Vamos a identificar en este texto cuántos sustantivos hay y los vamos a ir anotando acá. Vamos a decir cuál es el lexema o raíz de cada uno de los sustantivos que hemos identificado en esta frase. Vamos a decir si tiene un morfema flexivo de género, cuál sería. Si tiene un morfema flexivo de número, cuál sería. Si tiene un morfema derivativo, cuál sería. O sea, un prefijo, un sufijo, un interfijo, cuál sería. Vamos a decir cuál sería su clasificación en cuanto al género, si está en singular, si está en plural. Sí, perdón, en género sería si es de género común, si hay alternancia de género. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería su clasificación en cuanto al género? ¿Y cuál sería su clasificación en cuanto al número? Si está en singular o en plural, los sustantivos. Decimos, si alguno de los sustantivos carece de algunas características del cuadro, dejarlo en blanco o escribir no aplica. ¿Listo, chicos? Ese sería el ejercicio final o conclusión de esta actividad. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Ha sido un poco extendido, pero la verdad es que se ha trabajado, se ha dedicado bastante tiempo en la construcción del material y la idea es que lo aprovechemos al máximo. Que tengan una feliz tarde y cualquier duda o inquietud que tengan, con mucho gusto estaré atento para responder.